Eres eternamente Dios maravilloso. Levante sus manos. Tu gloria nos apasiona y nos transforma una vez más. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, nos apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor. Gloria a Jesús. Una de las cosas importantes en esta década es tomar en serio al Señor. Y lo que Dios me ha inquietado es a que hay que restaurar el altar. Todo empieza en el altar. Y creo que ya vimos que hay un pacto que ya está hecho y que lo que Dios busca en esta década es que nosotros le pongamos seriedad a Él. Es la única manera en que usted pueda convertir su casa en una casa de bendición y no en una casa de maldición. Y quiero que vaya conmigo a Lucas, el capítulo 1, versículo 5, para que veamos un momento el altar familiar. De la única manera en que vamos a revertir definitivamente este decreto de muerte contra nuestros hijos es que levantemos en casa el altar familiar. Amén. El altar familiar. Y la idea es que podamos empezar a elevar la oración en todo lugar, porque lo que menos sabemos hacer es orar. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Amén y amén. El altar familiar. ¿Dónde está la verdadera fuente de la destrucción de las naciones? Era una pregunta que me hacían en un evento con el gobierno. Y les dije: en el caos de las familias. ¿Por qué? Porque la nación se conforma de familias. Así que lo que es la familia, así es la nación. Y me preguntaban: entonces, ¿por dónde deberíamos nosotros, los gobernantes, empezar a restaurar la nación? Y le dije: por la familia. Y me decía: ¿y por dónde deberíamos empezar a restaurar la familia? Y le dije: esto sí que le va a sonar a usted bien feo, pero es la única verdad. Una familia se restaura por el altar de la oración. Por ahí empieza. De tal manera que yo, como mentor
Yo recibo muchas solicitudes todo el tiempo. Empresarios, gobernantes, mucha gente, quiero que sea mi mentor. Y la mayoría son gente inconversa. La mayoría de la gente que yo mentoreo es inconversa. Pero aún el inconverso, cuando me dice quiero que me mentoree, le digo, empezamos por la oración. Yo tengo gente inconversa que se levanta a las 4 a orar. ¿Y sabe qué me asusta? Que yo tengo gente inconversa orando, y qué problema para levantar a los cristianos. ¿Dónde está la verdadera fuente de la destrucción? En el caos de la familia. Pero ¿por qué viene el caos en la familia? ¿Por qué? Por la falta de Dios de puertas para adentro. Por la falta de Dios de puertas para adentro. Así como dice una frase en la salud. Dice que la salud no solo es ausencia de enfermedades. Eso no solo es salud. También es el bienestar integral en la vida del hombre. O sea, una persona no solo es saludable, no porque no esté enfermo, sino porque tiene establecido hábitos saludables. Lo mismo es con el caos familiar. No solo es la depresión y la perversión de una sociedad enferma, es ausencia profunda de Dios en los hogares. Esa es la verdadera problemática, una ausencia profunda de Dios en los hogares. El altar en el Antiguo Testamento era la forma como las personas se acercaban a Dios. ¿Para qué? Para orar. ¿Para qué más? Para clamar, para pedir, para sostener una relación, para tener comunión. Ese altar era un lugar donde se encontraba Dios y el hombre. Era hecho de piedra, piedras completas. Y cuando levantaban el altar en piedra, sobre ese altar prendían ¿qué? Fuego. Colocaban leña o carbón y prendían fuego. Y sobre ese fuego ¿qué colocaban? Ofrendas. Ofrendas para quemar. Las ofrendas eran animales. Animales que Dios había declarado que se consagraban y se dedicaban para hacer la ofrenda de Dios. Cuando se levanta el tabernáculo, el templo de Dios, ese altar es dedicado para quemar esas ofrendas, pero no solamente eran las ofrendas de los animales, sino que también se quemaba el incienso. ¿Qué representaba el incienso? Las oraciones de los santos. Era el símbolo de esas oraciones en el altar. ¿Qué era lo que Dios quería sostener o simbolizar en ese altar y en esa relación que el hombre tenía para con Dios? Lo que querían mantener o representar era la relación y el compromiso que debían tener el hombre para con Dios. Era la forma de dedicar la devoción a Dios. Y las ofrendas prácticamente era la forma de honrarlo. Por eso usted tiene que aprender esto, que cuando usted viene a ofrendar o viene a diezmar, usted no trae plata. ¿Usted qué es lo que trae? Honra. Honra. ¿Por qué? Porque a eso venimos. Plata se lleva a la tienda. Aquí no. Aquí cuando usted trae una honra al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que debo honrar a Dios aún con ¿qué? Con nuestros bienes. La honra. La honra. ¿Y qué es lo que se le daba a Dios? Esa clase de ofrenda, ¿qué era? ¿Qué se le daba? A Dios se le daba lo mejor. Pero la pregunta es, desde el Antiguo Testamento, ¿qué era lo mejor?
¿Qué era lo mejor? Lo primero. Lo primero. Una vez llegó una hermana y me dijo: pastor, es que le traigo esta primicia. Era una guanábana. Le digo: uy, qué guanábana tan bonita. Si así es la primera, ¿cómo será la última que va a recoger? Y dijo: no, pastor, es lo que me quedó. Le dije: venga, siéntese aquí y le voy a enseñar a honrar a Dios. Eso no se llama primicia. Eso no se llama primicia. ¿Sabía usted que en la forma como usted ofrenda determina el corazón que tiene para Dios? Entonces el altar representaba algo muy, pero muy especial. Muy especial. Y las ofrendas marcaban el corazón para ese Dios. Porque lo que se ofrendaba ahí decía mucho de quién soy yo y qué representaba Dios para mí. ¿Qué representaba? Por eso es que cuando usted mira la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, usted se da cuenta que Dios recibe la ofrenda de Abel, pero no recibe la de Caín. Y uno se pregunta: ¿y por qué no la recibe? ¿Por qué? Porque no se trata de dar. Abel da lo que Dios pide, y Caín, ¿qué dio? Lo que él quería. Dígale que está a su lado: no se le da a Dios lo que yo quiero, sino lo que él dice. ¿Aló? No se le da a Dios lo que uno quiere. Porque ¿qué es lo que uno quiere darle? Lo que no me cuesta. Y Dios siempre nos va a pedir ¿qué? Lo que más nos duele. Por eso Dios le dijo a Abraham: sacrifícame. Eso no dice el texto. Eso no dice sacrifícame a tu hijo. No, donde Dios le diga sacrifícame a tu hijo, él sacrifica a Ismael. ¿Qué fue lo que le dijo? Sacrifícame lo que más amas. Dios te va a pedir lo que más amas, porque lo que más amas es lo que se interpone entre Dios y tú. Amén. Entonces el altar representaba algo muy especial, muy especial. Así que estas ofrendas marcaban no solo la devoción, sino el sacrificio y el precio por esa relación espiritual. Y el incienso, las oraciones de los sacerdotes. ¿Qué debían hacer? ¿Cuál fue la orden desde el principio que Dios estableció el templo, el tabernáculo y estableció el altar? ¿Cuál era la orden de Dios? Mantener el fuego encendido. Escúcheme, la orden no es prender fuego. Usted y yo no tenemos ese poder. Usted y yo no tenemos ese poder. El único que tiene el poder de encender el fuego es Dios. Nuestra tarea no es encender fuego. ¿Cuál es nuestra tarea? No dejarlo apagar. No dejarlo apagar. Mantenerlo ¿qué? Encendido todo el tiempo. Por eso los sacerdotes todos los días tenían que sacar la ceniza, meter la leña, pero no podían dejar apagar el fuego, porque el fuego tenía que arder tanto en la noche como en el día, continuamente. Esa era la orden. Por lo tanto, ellos todos los días tenían que mantener cuidado este altar. Todos los días sin faltar uno. ¿Por qué? Porque el fuego debía arder día y noche y nunca podría apagarse, según Levítico 6, que es donde está. Como una señal de ¿qué? ¿Cuál era la señal de esa llama encendida continuamente? La presencia de Dios de manera presente en ellos. Eso era lo que mantenía.
Si esa llama mantenía ardiendo, era una señal de que ellos entendían que lo más importante en su vida era la presencia de ¿qué? De Dios. Por lo tanto, considero que si algo tenemos que aprender en la vida es a entender que la presencia de Dios es para cuidar, cultivar y avivar todos los días. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo debemos orar? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tanto que Jesús dijo que deberíamos orar y no ¿qué? Y no desmayar. No desmayar. El pasaje que acabo de leerle nos habla de una pareja de sacerdotes. Nos dice Lucas que eran devotos a Dios. Y si algo tenía esta pareja, es que eran cultivadores de una relación con la presencia de Dios. Esta pareja se sostenían en las promesas del Señor. Estamos hablando de Zacarías y Elizabeth. Y a pesar de que les tocó uno de los tiempos fríos y oscuros, espiritual y políticamente hablando, porque les tocó un tiempo terrible. A veces la gente me dice, uy, pastor, estamos viviendo el peor de los tiempos. Y yo siempre le digo, venga y lea la Biblia conmigo y le voy a mostrar que nosotros no sabemos qué es peor tiempo todavía. Que lo vamos a vivir, sí. Nosotros hasta ahora estamos entrando a la puerta de Sodoma. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero sí lo vamos a experimentar. Pero hubo otros tiempos que peores. Y algunos me dicen, pastor, es que es imposible ser un buen creyente en este tiempo. Entonces venga y se sienta y leemos la Biblia para mostrarles que en esos peores tiempos hubo gente que admirable. Tanto que Lucas colocó esta pareja con alta relevancia, porque vivieron en un tiempo donde el peor problema de aquel tiempo era el templo. Un sacerdocio frío, muerto y manipulado políticamente. Sin embargo, en ese tiempo frío, en ese tiempo crítico, y también con un problema igual que Abraham, ¿cuál? Esterilidad. No podían tener hijo. Y Lucas testifica que esta pareja era una familia del altar a Dios, consagrados a la oración y la escritura, de tal manera que termina el cielo, miren esto, termina el cielo manifestándose sobrenaturalmente en su casa, y la manifestación de su casa fue la respuesta de la nación. Quiero que escuche esto. De su casa saldrá la respuesta para Colombia. De su casa. Préstele atención a eso, porque Dios creo que va a hacer algo con nosotros. Ahora escuche esto. Si el altar a Dios es el llamado urgente y generacional, y el llamado es a no dejar apagar el fuego de su presencia, hoy en el Nuevo Testamento, ¿qué vendría a ser el altar en la familia? ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál sería su propósito? Como lo dijo en el anterior culto, hoy no tenemos que levantar piedras, hoy no tenemos que matar animales, hoy no tenemos. Entonces, ¿qué es realmente el altar? ¿Y cómo convertir nuestra casa en un lugar de milagros? Llevo 30 años y me propuse en el Señor convertir mi casa en una casa sobrenatural. Vivimos como familia milagros. Dios me permitió levantar a mi esposa de la muerte. Me ha permitido levantar a mi hijo 2 veces de la muerte.
hemos experimentado cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque para mí el evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, debe haber manifestación. No hay algo más terrible en la casa de un evangélico que diga que lleva 20 años y no ha pasado nada. ¿Sabe de dónde tomo eso? De dos familias. Ese es el tercer mensaje, pero ahí se lo voy a adelantar. El arca estuvo en la casa de Obed-Edom solo 3 meses. Y en los 3 meses la gloria de Dios bendijo toda la familia. Pero esa misma arca, antes de llegar ahí, estuvo en la casa de Abinadab 20 años y no pasó sino una sola cosa: mató al hijo del levita. El arca en la casa de Abinadab sirvió solo para una cosa: para matar al hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que más asegura la muerte de un hijo en la casa de un evangélico es que crezca sin saber quién es el Dios de su padre. Usa se atrevió a tocar el arca por una sencilla razón: creció toda la vida viendo el arca y para él era simplemente un mueble más. Nunca supo que representaba la presencia de Dios. Porque cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, Usa era un niño. Era un niño. ¿Y sabe qué estoy viendo? La muerte espiritual de los jóvenes hoy se debe a que están creciendo en casa de evangélicos que nunca se han preocupado ni por enseñarle quién es Dios, ni a orar, ni a escudriñar la palabra. Lucas testifica que esta familia es una familia ejemplar, pero con ella nos empieza a hablar de ese altar. La pregunta es: ¿cuál es ese altar hoy y cuál es su propósito? Y déjeme decirle 3 cosas. El primero: el altar familiar es un tiempo para orar en casa. Un tiempo para orar en casa. Zacarías, dijimos que era un sacerdote y su esposa una mujer de devoción. Dice que a este hombre le tocó presentar la ofrenda del incienso. Escúcheme por favor. Habían 74,000 sacerdotes para servir en el templo. Y la orden era que los 74,000 sacerdotes se debían preparar para el día que les tocara entrar a ofrecer la ofrenda. Todos los sacerdotes se preparaban para entrar solamente una vez en la vida. Una sola vez. Eso no es como aquí que en cada culto subimos. Ellos se preparaban toda la vida ¿para cuántas veces? Una. Eso quiere decir que hubo muchos sacerdotes que se prepararon toda la vida y nunca entraron. Nunca entraron. Y los que entraban tenían que saber que era una sola vez, y ellos podrían tener muy en claro que podían entrar y volver a salir, o posiblemente no volver a salir. Mire cómo la palabra nos muestra el respeto con el cual debemos tener el altar de Dios. Entonces dice que Zacarías le tocó en suerte ofrecer el incienso allá en ese lugar. Dijimos que el incienso era símbolo de la oración santa de los sacerdotes. Ahora, aunque Lucas deja ver la crisis sacerdotal en el templo, muestra que este sacerdote todavía mantenía encendido ¿qué? El fuego. Este todavía mantenía encendido el fuego.
Y ese fuego que él mantenía encendido, mantenía su casa consagrada. Mantenía su casa consagrada. Mis amados, todo hogar debe establecer en su casa el círculo íntimo con Dios. En toda casa debe crecer el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, la consagración de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si una casa quiere mantenerse protegida y bendecida por Dios, debe ser fortalecida por el altar del Señor. El altar del Señor. Ese altar debe estar representado por la oración, por la palabra y por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. ¿Sabe por qué yo tengo hijos que se levantan a la madrugada a orar? Porque crecieron viendo a su papá levantarse temprano a orar. ¿Sabe por qué tengo hijos tan jovencitos en el ministerio y son buenos predicadores? Porque crecieron viendo a su papá leyendo la Biblia. Y ahora mis hijos, que tienen sus hijos, exactamente hacen lo mismo. Mi nietecita empezó a hablar desde los 8 meses. Y hoy que tiene solo 3 años, ella es la que nos sienta cada noche. Ella me llama y me dice: abuelo, siéntate y te voy a explicar la historia que anoche mi papá me contó. Y llama a todos. A ver, tú vas a ser Amán, tú vas a ser, y reparte todos los personajes y monta la historia. Y le pregunto: ¿eso aprendiste? Sí, abuelo, eso aprendí. Así que prepárate porque ahora predico yo. 2 añitos, su primera lección. Tú nunca protegerás a tus hijos si no le muestras desde niño quién es tu Dios. No esperes en un adolescente lo que nunca le enseñaste a un niño. Es importante comprender entonces que el altar familiar hoy está representado por una vida de oración, por la palabra de Dios, por la vida en el Espíritu. Es necesario que la familia tome tiempo para orar en casa. Llevamos 30 años con mi esposa. La madrugada es de Dios. Nunca negociamos eso. Hace mucho tiempo aprendimos a acostarnos temprano. Los dos tomamos esa decisión y eso lo respetamos. Nos acostamos temprano porque muy temprano nos levantamos a orar. Muy temprano. Eso no lo hemos negociado y por eso tenemos la familia que Él nos ha regalado. ¿Por qué? Porque se ha fundamentado y de hecho se ha fecundado en el altar de la oración. Es necesario levantarnos a orar. Es necesario tomar un tiempo para orar en familia. Pero también es necesario tomar tiempo para las escrituras. La gente vive preocupada por la educación. ¿Qué vamos a hacer con esa educación? No vamos a hacer nada porque la educación no va a mejorar. El problema no está en la educación de afuera. El problema está en que adentro se perdió la educación importante. Los profesores nunca fueron llamados por Dios a educar a nuestros hijos. La educación es de papá y de mamá. Somos nosotros los encargados de hacer. Ese es nuestro trabajo. Y ahí donde está la base fundamental de la educación de un hijo. Tiene 3 etapas: de 0 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 22 años. De 0 a 5 años se necesita el afecto. De 6 a 11 años se necesita el ejemplo. Y de 12 a 22 años se necesita el acuerdo. Ahora yo le pregunto: de 0 a 5 años, ¿qué necesita un niño para aprender? Sentirse amado. ¿Por quién? Por su mamá.
Y yo le pregunto, ¿y con quién está creciendo el niño? Con todo el mundo, menos con la mamá. Por eso tiene problemas de orfandad. Y por eso la niña crece buscando un hombre. La persona que más mendiga amor en la tierra es una mujer, porque está creciendo sin amor propio. Luego vienen los 6 años, de los 6 a los 12, y ahí que se necesita el ejemplo. Un niño aprende cuando tiene un ejemplo. ¿Y el ejemplo de quién necesita el niño para aprender? El papá. Y en esa edad, cuando el niño necesita ver el ejemplo, ¿quién es su papá? El que le enseña lo que él no vive. Porque el que más tuerce el carácter de un hijo es su propio padre. Porque no es ejemplo. No es ejemplo. Y un niño aprende por el ejemplo. Así que un papá no puede pretender enseñarle principios a su hijo si no los está viviendo. Porque le daña su mente. No entiende. Él no entiende cómo es que mi papá me dice que no diga mentiras y me manda a mentir. Y número 3, cuando llega la adolescencia, ¿qué se necesita para formar bien a un adolescente? Que su papá y su mamá estén de acuerdo. Y ahí, cuando él cumple 12 años, es cuando menos acuerdos tienen ellos. Porque es cuando se separan. Los padres se separan por lo general cuando el hijo mayor cumple 12 años. Entonces, ¿cómo crecen esos hijos? Ahora, si no se separan, ¿qué es lo que tienen los adolescentes? Padres ausentes. Viven en la casa, pero no tienen tiempo para ellos. ¿A qué se dedica un padre en esa edad? A comprarle regalos para justificar su ausencia. Y cuando usted le compra un regalo a un adolescente para justificar la ausencia, prepárese, porque ese regalo le saldrá costoso. Solamente lo usará él para ser cruel contra usted, porque tarde que temprano él cobrará. Entonces mire cómo nosotros tenemos que entender que el gran problema de nuestra sociedad no es el gobierno. ¿Dónde está el gran problema? En nuestra casa. Hay ausencia de Dios, hay ausencia de la palabra, hay ausencia de la oración, hay ausencia del Espíritu Santo, hay una ausencia profunda. Y el problema es este: no tengo tiempo. En estos días un empresario que mentoreo me dijo: no me pongas eso porque no tengo tiempo. ¿Me vas a decir a mí que no tengo tiempo? Siéntate para acá. Empecemos 5 de la mañana y arrancamos a ver, y solo con un día le logré demostrar que sí tenía tiempo, solo que no lo sabía administrar. Llegó un momento que le dije: mira, pasas 3 horas en el celular. Vamos a revisar qué haces en el celular. No me haga eso. Lo vamos a revisar. Preste para acá. Porque cuando alguien me dice mentoréeme, yo siempre le digo: ¿quiere que lo mentoree? Sí, yo quiero que mentoree. A usted no le va a gustar que lo mentoree. Yo quiero que mentoree. Ok. Todo el tiempo que su vida me pertenece. Y lo bueno es que cuando llegamos a nuestro evento de varones, siempre le digo a los hombres, cierro la puerta, le digo: ni soy su mujer, ni soy sus hijos para que se enoje. Vamos a hablar la verdad. Pero ya tengo el primer grupo que se graduó, que dicen: pastor, muchas gracias. Nunca había sido tan confrontado para descubrir. Al primero que le dije, llegó: pastor, usted dijo que es que nosotros los hombres tenemos 5 problemas. Dígame cuál es el primero. El más mentiroso en una casa es el varón. Digo: no siga hablando, pare ahí. Hay una ausencia de Dios, mi hermano.
Hay una ausencia. Entonces somos llamados a levantar ese altar. Somos llamados a crecer juntos. Somos llamados a madurar. Somos llamados a hacer esa bendición. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Levantarnos. Escúcheme, los hijos son solo el reflejo de lo que son los padres. Eso es. Son el reflejo de lo que somos nosotros. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Vamos a levantar el altar. ¿Cuántos vamos a levantar el altar? ¿Cuántos vamos a tomar en serio el altar? ¿Y cuándo vamos a establecer la presencia de Dios en nuestra casa? ¿Y cuánto vamos a cuidar esa llama? ¿Cuánto vamos a hacer que en ese altar logremos enfocar a nuestros hijos? Le hago una pregunta. ¿Tiene usted un altar para Dios en la casa? Vamos a empezar. Le voy a dejar una tarea por 60 días. Escúcheme, es muy pequeña, pero por ahí empezamos. Solo le voy a pedir 8 minutos en la mañana, solo para empezar. Y note lo que va a pasar en 60 días. ¿Qué es lo que le voy a pedir en 8 minutos? Que luego de que usted haga su devocional personal, de haber estado con Dios, se levanta y número 1, el varón va a orar por su esposa 2 minutos, mirándola de frente. Amén. 2 minutos. Luego la esposa va a orar por el esposo 2 minutos. Luego ellos dos van a orar por sus hijos 2 minutos. Y luego los hijos van a orar por sus padres 2 minutos. ¿Cuánto tiempo? ¿Eso es mucho? Hágalo y va a notar lo que va a pasar. A veces aprenda a orar, ¿no? Porque si usted pone a la esposa de frente y le dice: Señor, ayúdeme con esta vieja, que no sé qué hacer ya. No, lo mismo que le van a dar un palazo. Pero ¿qué tal si usted se queda mirando a su esposa y empieza a orar? Señor, hoy levanto una palabra de oración por mi esposa. La bendigo con todo mi corazón. Te doy gracias porque ella es la mujer que tú has colocado a mi lado. Y quiero bendecirla. Declaro que hoy será una mujer sabia, una mujer de bendición. ¿Eso cambia? Y luego de eso ella se va a sentir motivada a hacer la oración. Pero usted también tiene que aprender a orar. No se ponga a decirle a Dios: Dios, ¿y este ogro qué? No solo hay que orar, diga al que está a su lado, hay que aprender a hacerlo. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 8 minutos. ¿Cuánto tiempo? Y le garantizo que usted va a oír cosas espectaculares. Estábamos en una reunión con todo el gobernador y su gabinete, porque yo mentoreo el gabinete. Y le dije: señores, esta tarea para esta semana. Y se paró el secretario de Agricultura, el secretario de Infraestructura, y me dijo: no, ¿usted qué me va a poner en esa tarea, hermano? ¿Cómo se le ocurre? Y me dijo: ¿por qué no hace usted hágame la tarea usted? Le dije: no, señor. No, señor, yo ya hice la mía, ahora la suya. ¿O a qué le tiene miedo? Lo que pasa es que hay algo peor que la conciencia, y son los hijos. Sobre todo cuando uno sabe que no está haciendo bien las cosas. ¿Usted quiere saber quién es usted realmente? No le pida la conciencia, dígale a su hijo. Un hijo nos conoce muy bien. Salga usted en la mañana del cuarto y él lo voltea a mirar, y el rostro que le ve, ahí sabe si le fue bien o le fue mal en la noche. Le fue mal a mi papá. Nos conocen. Nos conocen. Entonces mire la importancia de que hagamos este altar. Vamos a levantar ese altar. Vamos a levantar ese altar. Vamos.
a levantar ese altar de la familia y nuestra vida va a mejorar. Va a mejorar. Mi nietecita, en estos días tuvimos una reunión y llegó y se levantó y dijo: ¿y ustedes es que no van a orar o qué? Todos paramos. Perdóname, mi amor, ora. Hizo llorar a la gente. Tan pequeñita y poderse parar y hablar con Dios de una manera impactante. Me voltearon a mirar y decían: impresionante esa niña, la forma como ora. Es que hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Diga al que está a su lado: vamos a levantar ese altar. Número 2, ¿qué es realmente el altar familiar? No solamente es un tiempo para orar en familia, sino número 2, es un estilo de vida para Dios. Es un estilo de vida para Dios. Lucas nos deja ver cómo esta familia de oración era una familia ejemplar por su estilo de vida. No solo era devocional, sino de testimonio. Dice 3 cosas importantes de ellos. La primera dice que ambos eran ¿qué? Justos. ¿Qué más? Irreprensibles. Y 3, obedecían los mandamientos. Dígame si eso no es ser ejemplar. Eso es demostrar que sí hay un altar en nuestra casa. ¿Por qué? Porque nadie me viene a mí a decir que es alguien que ora y no cambia en su carácter. Eso es falso. Eso es mentiras. Cuando yo oigo que el pastor Dubán dio una orden a los sugieres y le dice a los sugieres: mira, el domingo va a venir mucha gente nueva, pido el favor que me le digan a los hermanos antiguos que se sienten adelante para dejar los puestos de atrás a los nuevos y no se sientan presionados. Dígamele por favor. Y de repente el ujier va con esa nobleza a decirle: mire, es una orden del pastor, mi hermano, por favor siéntese adelante para dejar las sillas de atrás desocupadas. Y el líder le dice: siénteme si puede. Entonces yo me pregunto, usted que lleva tiempo diciéndome que ora y no deja la arrogancia, usted nunca fue verdadero en la oración. Porque orar es como pararse frente a un espejo. El espejo le muestra lo que realmente hay. Cuando usted se para frente a Dios y habla con Dios, Dios a usted lo cambia, porque Él tiene el poder para transformar. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar que soy un hombre de oración o una mujer de oración? Cuando se le nota en el carácter, cuando se ve la nobleza, cuando se ve la humildad. Pero si no hay nobleza, si no hay humildad y me dice que lleva 20 años en el evangelio, usted perdió 20 años. Perdió 20 años. Porque a mí el evangelio no me hace arrogante, me hace humilde. Entonces mire que aquí tenemos que entender algo. Cuando sé que soy verdaderamente un creyente, cuando puedo ir y preguntarle a los vecinos alrededor suyo: ¿quién es usted? Ellos, Lucas demuestra que esta gente era de Dios. Justos, irreprensibles. ¿Sabe qué significa? Sin tacha. Y obedecían los mandamientos. Le pregunto, ¿cómo son ustedes de puertas para adentro? Y ahora le pregunto, ¿y cómo son de puertas para afuera? Porque para decir que tenemos altar, lo tenemos que demostrar con nuestra propia vida.
Y nuestros hijos no van a ir más allá de donde vamos nosotros. Así que tenemos una gran responsabilidad. Es necesario que nuestra casa tenga un lugar especial para Dios, la oración, la palabra y el Espíritu Santo, pero debe estar acompañado de un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida donde los que no nos conocen quieran conocer a Dios a través de nosotros. Que la gente diga: hay algo especial en tu vida, hay algo especial en tu casa. Que cuando mire a tus hijos diga: óigame, ¿por qué tus hijos son tan especiales? Y tú puedas decirle: porque en esta casa se honra, se glorifica, se respeta, se ama a Dios. ¿Dónde entonces está el propósito de un altar de oración en casa? En la consagración de un carácter santo. En la consagración de un carácter santo, de un carácter fiel, de un carácter comprometido. ¿Cómo somos como familia en casa? ¿Cómo somos como familia en el templo? ¿Cómo somos como familia en cualquier lugar donde estemos? Y escucha esto: si no le enseñas a tu hijo desde pequeño a respetar a Dios, se tomará el templo de Ruana. Y si un hijo mío no entiende para qué es este lugar, va a crecer sin Dios. Mi hijo tenía 4 años y ya le había dicho 3 veces: acuérdate que el templo es un lugar para Dios. Yo te dejé una silla, quédate ahí, por aquí, por acá. Y estaba predicando y le dije: hermanos, ustedes me van a disculpar, pero tengo una responsabilidad con mi hijo. Así que quédense orando mientras vuelvo. Bajé el micrófono y me fui quitando la correa y lo saqué. Y ahí sí se quedó quieto. ¿Qué fue lo que te dije? Papá, por favor. Claro. Perdóname. Claro que te perdono. Pero quiero que sepas esto: tú a mi Dios no le vas a faltar al respeto. Este Dios me sacó de las calles. Él me salvó la vida. Y necesito que aprendas a entender que este Dios yo lo amo y quiero que lo ames. Como nunca más lo vas a volver a hacer, porque te lo voy a dejar en claro, la silla que te asigné es la que tienes que tener. ¿Me vas a pegar? Claro que sí. Porque si no lo hago, no te enseño a respetar. Y tome, mijo. A ver, llore un poquito. Y se calla y vamos para adentro. Nunca más en la vida, después de 4 años, lo volví a hacer. Y por eso lo tengo hoy, sirviéndole a Dios. Mis amados, necesitamos que nuestra casa no solo sea una casa de oración, sino sea una casa consagrada a Dios. Necesitamos levantarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser no solo el ejemplo, sino la esperanza de aquellos que han perdido. Así que vamos a trabajar en casa por la formación del carácter de los nuestros. Pastor, ¿qué tenemos que hacer ahí? Estudiar la palabra. Así que la segunda tarea: van a tomar en las noches un tiempo antes de acostarse. ¿Para qué? Para sentarse con el televisor apagado, celulares apagados, y le vamos a enseñar a nuestros hijos las escrituras antes de que el mundo se los quite. Porque le garantizo que el diablo está listo para robarle a sus hijos. Pero la palabra tiene poder. Siembre la palabra. Hermano, a mí me preocupa que hay evangélicos que saben más de novelas que de textos bíblicos, hermano. Saben más de series, de películas y de todo eso. Siéntese con su hijo, por amor de Dios,
y enseñe la palabra, crezcan en la palabra, métanse en la palabra, porque en la palabra es donde está el poder. Y número 3, para ir terminando, una casa que levanta el altar de Dios, que toman tiempo para orar en familia y que estudian la palabra, ¿en qué convierten su casa? En un espacio para lo sobrenatural. Escuchen esto, es impresionante que al entrar al lugar del incienso, el incienso se quemaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, y cuando entró a ese lugar, ¿quién lo estaba esperando? Un ángel. ¿Usted se imagina usted llegar ahorita a la casa y encontrar un ángel? Si no se muere, se consagra, hermano. Porque eso no era normal en esa época. Era normal en el tiempo de Abraham. Era tan normal que Abraham se sentaba a comer con ellos. Pero en el tiempo en que Lucas recoge la historia de Zacarías y Elizabeth, eso no era normal. Por eso es que cuando Zacarías ve al ángel, ¿qué le dio? Miedo. Literalmente se asustó. ¿Qué le tuvo que decir el ángel? Cálmate. ¿Usted no se da cuenta que hoy en día ni demonios nos aparecen? Porque al menos se aparece un demonio y algo está pasando. Pero ni eso. Yo creo en un reino que todavía vive, que todavía existe, pero hay que provocarlo. Este Zacarías estaba ahí y el ángel vino con una preciosa noticia. ¿Cuál fue la noticia? Tu oración ha sido hoy. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Tu oración ha sido oída. No hay algo más bello en la vida que nuestras oraciones sean ¿qué? Oídas. Oídas. Por eso yo le digo a la gente, deje de preocuparse porque lo aplaudan en la tierra. Deje de preocuparse porque lo conozcan en la tierra. ¿De qué le sirve que lo conozcan en la tierra si en el cielo ni saben de usted? Ni saben que existe. Mire la importancia de esto. Tu oración ha sido oída. ¿Cuánto llevaban orando? Toda la vida. Y nosotros decimos, no, eso Dios no me escuchó con 15 minutos. Toda la vida. Y Dios le respondió. ¿Y cuál fue la noticia? ¿Cuál fue la noticia? Tu esposa te va a dar un hijo. ¿En qué tiempo? En la vejez. En la vejez. Esto es algo sobrenatural. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios hace lo imposible? Por 2 razones. Porque Él premia la fidelidad de sus hijos. Él permaneció orando, mantuvo encendido el fuego, no se cansó, no desmayó. Y el que se mantiene perseverante en la oración, tarde que temprano el cielo le responde. El cielo le responde. Pero ¿por qué en segundo lugar lo hizo? Porque la nación necesitaba un milagro. Y el milagro era levantar a un hombre, o un hombre que preparara el camino del Señor Jesucristo. Y no hay mejor lugar para levantar un hombre que sea antorcha encendida que en la casa de un padre que nunca dejó apagar el fuego del altar. Los padres que mantienen el fuego encendido engendran hijos que serán antorcha de fuego para la nación. Porque eso fue lo que dijo Jesús acerca de Juan. ¿Qué era Juan? Una antorcha encendida. Los padres que levantan altar, los padres que sostienen altar, los padres que aprenden a orar, los padres que mantienen el fuego,
engendran hijos de poder, hijos de bendición y respuestas para la nación. Así que aquí es donde es importante comprender el milagro que se provocó. Ahora la pregunta es, ¿a qué hora fue el milagro? Si usted se da cuenta, fue a la hora del incienso. Y cuando usted lee la Biblia, usted descubre que a esa misma hora, por ejemplo, sucedió lo del paralítico. Cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. Y el texto dice que fue a la hora de la oración. La visión que tuvo Pedro en la azotea fue a la hora de la oración. La visión que tuvo, la experiencia que tuvo Cornelio fue a la hora de la oración. La experiencia que tuvo Daniel en el Antiguo Testamento fue a la hora de la oración. Y uno se pregunta, ¿cuál es esa hora? La hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Se quemaba entre la mañana y la tarde. ¿Por qué a esa hora sucedían tantos milagros? ¿Hay algo especial en esas horas? No. No había algo extraño en esas horas. Lo que pasa es que preciso en esas horas, número uno, los sacerdotes ministraban en la presencia de Dios a favor del pueblo. Y a esa misma hora el pueblo, mirando al templo, se levantaban a orar con los sacerdotes. Así que era la hora de la oración y de la intercesión. Solo para decirles esto, es en la hora en que se levanta la oración y la intercesión que suceden cosas extraordinarias. Extraordinarias. Eso es lo que necesitamos hacer. Levantarnos a orar, levantarnos a interceder, levantarnos a clamar. Porque es en la hora en que oramos que unimos los cielos y la tierra. ¿Me ayudan con el piano? Estaba terminando un evento y al terminar el evento me di cuenta que me había pasado una hora y me acordé que yo tenía un evento. El otro lugar donde yo estaba, donde tenía que estar, tenía que llegar a ese evento. Así de que yo llamo al alcalde, porque era con el gobierno, y les digo, miren, sucedió algo extraordinario y no alcanzo a llegar. Voy a llegar al final del evento. Y él me dice, pero ¿cómo se le ocurre? Usted es la persona que abre el evento, por favor, excúseme, perdóneme, pero no fue culpa mía. Yo no podía parar lo que estaba sucediendo. En el otro evento la gloria de Dios cayó y prácticamente nos pasamos una hora. Le digo a los pastores, tengo que llegar. Y no podía manejar, tenía que manejar más o menos a 260 kilómetros por hora. Lo cierto es que yo tenía que llegar a ese lugar y dije, al final se pusieron bravos, los pastores nos pusimos a orar. Señor, tú sabes que no quise faltar. Tú sabes que soy muy cumplido y respetuoso con mis compromisos, pero ¿cómo paro tu gloria? Oré al Señor y le dije, Señor, todo está en tus manos. Me subo al carro con todo mi equipo después de haber orado y voy manejando. Y apenas voy en unos minutos manejando, de un momento para otro tengo que frenar en seco porque no reconozco la carretera. Cuando freno en seco, me quedo en silencio, no digo nada. Mi asistente financiera va a mi lado y me dice, pastor, ¿qué nos pasó? La volteé a mirar, estaba erizada. ¿Te diste cuenta? Pastor, algo nos sucedió. Los que estaban atrás me dijeron, pastor, ¿qué pasó? Tengo miedo. Entonces le dijo, ¿todos notaron? Sí. Y me dicen, pastor, ¿usted sabe dónde está? Es que no logro entender dónde estoy. Pastor, está parado en el lugar donde teníamos que llegar. Fui trasladado con carro y todo mi equipo. Trasladado.
Así que hago una llamada y les digo: señores, ábranme la puerta. Y me dice el hombre, me dice: es la bobada, acaba de llamar que no puede llegar y ya está. ¿Cómo así? Ábrame la puerta, ya les cuento. Tenía que llegar 35 minutos después de haber empezado el evento, y llegué 25 minutos antes de empezar el evento. Cuando tú tienes un altar de oración, Él oye tus oraciones. Él oye tus oraciones. Nuestra casa es un lugar para orar, para interceder por la vida, la familia, las naciones. El mejor lugar para levantar a Dios en nuestra casa. El mejor lugar para fecundar nuestra familia, la casa. Y el mejor lugar para hacer milagros es nuestra casa. Nuestra casa debe ser un santuario para Dios, no una guarida de demonios. Llegó la hora de limpiar nuestra casa. Así como se consagró esta hoy, hay que consagrar la suya. A este templo no tiene por qué usted llegar a que lo enciendan. Usted tiene que llegar encendido. A esta casa solo se viene a una sola cosa: a honrar, glorificar y celebrar la victoria de Jesús. A eso se viene. Donde se vive el evangelio es allá. Pero ¿sabe qué me da tristeza? Todos llegan como leña mojada los domingos. Vamos a la iglesia a ver si nos encienden. A palo es que los vamos a encender. ¿Cómo tenemos que llegar? ¿Cómo tenemos que llegar? Y que cuando empiece a entrar cada familia se una fuego con fuego, y debemos prender un ¿qué? Un incendio pentecostal. Cada domingo debe ser un incendio pentecostal para que honremos el nombre de aquel que está con nosotros en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Sabe qué dice el texto? Y Zacarías sirvió al Señor y se fue a su casa. ¿Sabe qué me da tristeza? Los hombres hoy le dedican tiempo a una empresa, a una compañía, a un trabajo que un día los va a botar y nunca se acordará de ellos. ¿Y a quién están descuidando? ¿Sabe qué es lo lindo en la vida? Que el día que envejezca pueda decir: me voy a mi casa. Me voy a mi casa. Zacarías se fue feliz de haberle servido a Dios. Pero en la casa estaba ¿quién? Su hijo. El hombre que mantuvo el fuego encendido ya no tenía que preocuparse, porque ahora tenía un hijo que mantendría la antorcha encendida para siempre. Levántese, por favor. Levántese en el nombre de Jesús. Vamos a levantar ese altar. Y yo solo quiero orar por aquellas familias que me dicen: pastor, lo voy a hacer. Venga con su familia un momentico. Venga al altar. Hoy se consagró esta casa. Venga con su hogar. Tome su familia y dígale a Dios, dígale al Señor que hoy empieza algo nuevo en su vida, empieza algo nuevo en su casa, empieza algo nuevo en su familia. Si tiene su hijo, traiga a su hijo y dígale: Señor, mi hijo es una antorcha encendida. Usted no engendró hijos para que sean prostitutas. Usted no engendró hijos para que sean drogadictos. Usted engendró hijos para que sean profetas. Sus hijos deben ser empresarios, hombres de Dios. Ellos son los que se levantan. Pero su casa tiene que dejar de ser una guarida de demonios. Deje de alcahuetear el pecado. Hay que limpiar nuestra casa. Hace 15 años empezamos este proyecto
con nuestros hijos. Y el primero que se levantó fue mi hijo mayor. Y me dijo: papá, pues si lo que vamos a hacer es honrar a Dios, hay que sacar el pecado de la casa. Bueno, hijo, ¿qué vas a hacer? Papá, tú sabes que yo no hago sino comprar cosas piratas y todo lo que no es legal. Y vi a mi hijo sacar todo lo que tenía guardado, comprado con su plata, y ese día sabía que eso deshonraba a Dios, y lo vi meterle candela a todo. Te supiera todo lo que quemó, sin ningún miedo ni nada. Hijo, pero eso le costó. No importa, papá, pero tú me enseñaste que he deshonrado a Dios, y cómo Dios me va a bendecir si lo deshonro. Le metió candela a todo. Y desde ese día mi hijo empezó a hacer lo que tenía que hacer. Hoy me dice: papá, ¿por qué tan jovencito y soy tan bendecido? ¿Por qué, padre? ¿Por qué tanta bendición en mi vida? Y le he dicho: porque decidiste honrar a Dios. Dios no nos dio hijos para que terminen mal. Sus hijos tienen que ser mejores que ustedes. Así que eso es lo que vamos a hacer. Levanta tus manos y quiero que consagres tu casa. Dígale a Dios: voy a levantar ese altar 60 días. 60 días para empezar. Vamos a orar el uno por el otro. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a bendecir nuestros hijos. Vamos a consagrar nuestra casa. La vamos a limpiar. Señor, este diciembre, esa es otra tarea que le dejo. No cierre este diciembre. Saquen 2 o 3 días y limpien su casa. Revisen qué hay en la casa que no está bien y sáquenlo. Saquen lo que ustedes saben que deshonran a Dios. Pinten la casa. Conságrenla. Dígale: pastor Duván, venga a mi casa que quiero que me la consagre, porque a partir del año 2023, 1 de enero, mi casa será casa de Dios y puerta del cielo. Ya no más pecado, no más maldad. Vamos a sacar la basura, vamos a sacar lo que no sirve y vamos a levantar el altar, porque algo glorioso va a pasar, algo extraordinario va a suceder en mi casa. La casa de Obed Edom recibió el arca y en solo 3 meses, 90 días, la gloria de Dios vino y los bendijo a todos. Tome la mano de su familia y levante un clamor por ese proceso. Quiero oírte orar. Sí, levanta la oración. Vamos, levántala. Levántala en el nombre de Jesús. Sí, con tu familia. Vamos, levántala. Levántala en el nombre de Jesús. Levanten ese altar desde ya. Presenten su casa al Señor. Díganle al Señor que levantan ese altar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, hoy se consagró esta casa. Esta casa quedó consagrada y esta casa será la casa de las casas que se levantarán en el nombre de Jesús. Porque declaro que este ministerio será el ministerio de los hogares restaurados, llenos del Espíritu Santo. Se levantará un gran número de casas consagradas para Dios, y de esas casas se levantará el liderazgo, el nuevo liderazgo de este gran ministerio que viajará por las naciones. Y se levantará el nombre del Señor. Oh sí, vamos, suelta la palabra. Vamos, reprende la pereza. Lo que usted sepa que en su casa no ha permitido que se levante, repréndalo ahora. Eche fuera lo que no es de Dios. Sí, levanta la oración.
levanta la oración en el nombre de Jesús. Dígale al diablo: no más, Satanás, no más, mi familia no es tuya. Hoy te echo fuera, hoy te echo fuera, hoy te echo fuera. Ahora mismo yo reprendo toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús echo fuera poder de las tinieblas, poder del mal. Fuera, 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 fuera. Suelta los hogares ahora. Suelta las familias, suelta las familias, suelta los hogares, suelta las vidas. Ahora mismo, por el poder de la palabra, se va todo espíritu de mentira, todo espíritu de pecado, todo espíritu del diablo. Suéltalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te pido que venga la gloria de Dios. Cada una de estas casas se levanta al altar. Y te pido, Dios, que la oración, que la palabra y la presencia del Espíritu Santo habiten de una manera profunda, de una manera comprometida y de una manera continua en cada uno de ellos. Y te pido, Señor, escucha su oración, escucha su oración, atiende su clamor, para que en su casa sucedan milagros, para que en su casa suceda lo extraordinario. En el nombre de Jesús de Nazaret, así como le respondiste a Zacarías, declaro que le respondes a ellos en el nombre de Jesús. Ordeno que todo espíritu del mal que ha impedido la bendición en estas casas, hoy se va, porque la presencia de Dios empieza a hacer cosas gloriosas. Ahora quiero que ponga su mano sobre sus hijos. Quiero que lo mires. Quiero que mires tus hijos. Si no los tienes aquí, en el espíritu míralos. Y cuando salgas de aquí lo llamas. Quiero que mires a tu hijo y a tu hija. Míralo. Tómalo de frente. Y dile: hijo, hija, perdóname si no he hecho la mejor tarea contigo, pero vamos a empezar. Dame la oportunidad, por favor, de hacer las cosas bien. Quiero que te levantes como una bendición de Dios. Y ahora pon tus manos y bendice a tu hijo y a tu hija. Vamos. Vamos. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. No hay nada de malo en que reconozcas que has fallado. Dígale: perdóname, hijo, perdóname, hija, pero dame la oportunidad de empezar. Vamos a empezar y algo glorioso va a pasar. Algo glorioso va a pasar. Y quiero que bendigas a tu hijo. Quiero que bendigas a tu hija ahora con las palabras, porque vas a empezar a bendecir a tus hijos, porque se van a levantar para hacer bendición del Señor. En el nombre de Jesús. Estás orando, estás orando, estás orando. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta casa será la casa de la restauración de los hogares, de las familias, y de levantar la nueva generación de hijos que van a entrar en la gloria poderosa del Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y declaro cielos abiertos para que este ministerio en esta década glorifique el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero que abrace otra familia.